Walter Gómez. Si no me avisan, yo no puedo dar. Su micrófono, por favor, señor asambleísta Gómez. ¿Ahí se me escucha? Perfectamente, asambleísta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas y querida ciudadanía que nos acompaña por los medios legislativos. Hoy nos convoca a tratar el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación. Esta normativa fue presentada por un técnico en planificación y desarrollo, como lo es nuestro ex compañero Pavel Muñoz, y aprobada tanto en la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control en la Asamblea Nacional, como es este pleno del órgano legislativo. El veto parcial del presidente a esta norma no es casual. Todas las decisiones del Ejecutivo priorizan al capital sobre el ser humano en el marco de una política económica entreguista e inequitativa, como lo dicta la doctrina neoliberal y el famoso libre mercado. Hoy tenemos la oportunidad de frenar el abuso de los sectores privilegiados, protegiendo la inversión pública en los sectores de la salud y la educación, que han sufrido una sistemática reducción del presupuesto público en los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso. Primero, cabe resaltar que lo que defendemos en el texto aprobado por esta Asamblea, que se propuso que para el cálculo del incremento anual de las asignaciones presupuestarias en educación inicial, básica y de bachillerato, así como en el Sistema Nacional de Salud previstos en las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución de la República del Ecuador, se deberá utilizar las asignaciones respectivas en el presupuesto inicial del año en curso o el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado. Para el cálculo anterior, se tomará de manera obligatoria el valor más alto de entre el presupuesto inicial del año en curso o el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado. En tanto que la objeción señala que para ello se calculará sobre la base del presupuesto devengado al 31 de diciembre del año anterior, lo que, como indica el informe de comisión, desvirtúa totalmente el objeto del proyecto de ley original, que es regular el procedimiento de cálculo de los incrementos anuales a realizarse en el presupuesto para el Sistema Nacional de Salud y para la educación en todos sus niveles, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución, en las que se establece que el presupuesto para salud y educación crecerá 0,5% del PIB anualmente hasta alcanzar el 4% y el 6% del PIB respectivamente. Por consiguiente, utilizar el presupuesto devengado al 31 de diciembre del año anterior como base del cálculo tal cual consta en el veto del Ejecutivo está sujeto a las modificaciones presupuestarias impuestas unilateralmente por el presidente de la República y sus respectivos ministros, conllevando a que se aliente que unilateralmente se disminuyan los presupuestos para salud y educación por falta de ineficiencia en la gestión pública. Situación que no ocurre cuando para el cálculo incremental se toma como base de cálculo el valor mayor entre el presupuesto inicial y el codificado del mes anterior a la elaboración de la proforma, tal como lo propone la redacción original de la Asamblea. Segundo, el texto de la Asamblea indica que para el cálculo de las asignaciones totales para el Sistema Nacional de Salud en la proforma del Presupuesto General del Estado, el ente rector de las finanzas públicas no podrá incluir entidades del sistema de salud que no formen parte del presupuesto general del Estado. Sin embargo, el veto enviado por el presidente Lasso cambia el texto, elimina esta condición
por lo que el texto presentado por el Ejecutivo tiene como consecuencia que las asignaciones del IES, IFA e ISPOL, que no son parte del gobierno central y del presupuesto general del Estado por tratarse de seguros contributivos de carácter autónomo, sean contabilizadas dentro de la preasignación presupuestaria del 4% del PIB para el Sistema Nacional de Salud, a pesar de que no hacen parte del gobierno central ni del presupuesto general del Estado y se manejan de manera autónoma, acorde al artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador. Cabe mencionar que la argumentación del Ejecutivo sustentada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud Pública carece de sustento jurídico, debido a que las instituciones privadas también hacen parte del Sistema Nacional de Salud, pero no por ello tienen una vinculación presupuestaria con el ente rector del ramo, el Ministerio de Salud Pública. Además, la propuesta de incluir al IES, IFA e ISPOL le restaría autonomía presupuestaria a los mencionados seguros de prima contributiva. Cabe recordar que dichas instituciones se deben exclusivamente a sus afiliados y no a la totalidad de la población. Tercero, el artículo aprobado por la Asamblea Nacional, que reforma el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, agregando como excepciones a la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas de realizar modificaciones presupuestarias para rebajar el presupuesto general del Estado, a las asignaciones que deben hacer los entes rectores de las materias para el tratamiento de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, y a los presupuestos de educación superior. El veto de la presidencia elimina esta reforma. Recordemos que el artículo 118 ya establece la prohibición de disminución del presupuesto para la seguridad social como una excepción a la norma de disminuciones presupuestarias. La propuesta de la Asamblea Nacional es ampliar esta regla presupuestaria para las asignaciones para el tratamiento de las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, y a los presupuestos de educación superior. Quiero contestarle a Pablo Rodríguez que tenga la tranquilidad de que la bancada de la Revolución Ciudadana se ratificará en la decisión de estar junto a la salud y a la educación pública y de calidad. Pero sería interesante que esto lo conteste, y este pedido lo conteste, precisamente la bancada gobiernista y los asambleístas que están siempre votando con las propuestas del mandatario Lasso. Y que dejen su servilismo y se apeguen a las necesidades de la población. Por esto apoyo como ciudadano y miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana la moción de ratificación del texto aprobado por la Asamblea, porque no podemos seguir cediendo a la presión del Ejecutivo para frenar los intereses de esta Casa Legislativa a favor de los sectores más humildes. En este lado, nunca nos cansaremos de defender al ser humano sobre el capital. Muchísimas gracias, Presidenta.